próxima avísenme también ustedes, no sean gachos. Yo no he estado, no. Pero bueno, lo bueno que sí los alcancé. Entonces, acabamos. Ok, todavía les alcanzo a dar al menos una hora y 15 de clase. Todavía vale la pena. Entonces, denme 2 minutos. Nos vamos acá. Vimos lo del ISO, vimos lo del comportamiento mecánico de polímeros. ¿Con ustedes dónde nos quedamos? Nos quedamos ¿en qué? ¿En la temperatura? ¿O ya empezamos a ver la deformación macroscópica? Ujú. Mm. Mm. A ver, déjenme checo pues las grabaciones. Si ustedes no lo tienen por ahí a la mano, déjenme lo checo por acá. Nos quedamos hasta el comportamiento, Revisar aquí la creo que grabación. mecánico de los polímeros, no, de Esto la temperatura. es Era la cinemática. última gráfica que nos está explicando. O espero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, de aquí no tengo casi nada. Cinemática. TP. Es esto. Unidad 1. Clasificación. ISO. Comportamiento mecánico. En el video me sale que llegamos hasta una tablita. Me sale que llegamos hasta aquí. Déjenme les comparto esta ventana. La pantalla completa porque si no no pueden ver lo que voy rayando en el. Acá está, en el pizarrón. Según yo, corríjanme si estoy mal, nos quedamos en esta tablita. Que es lo último hasta donde tengo grabado. Sí, ¿Sí? Alcanzamos a ver estas gráficas, esta cosa, y de aquí ya sigue revisar estas partes. Ok. Sí. Por acá. Meet recordings. A ver. Entonces, esta fue la primera clase. Pero esto con qué grupo fue. Esto fue con el otro grupo. Aquí está Carlos Mora. Y con estos compas llegamos hasta aquí. Ok, está bien. Entonces, si con ustedes sí me quedé en esta parte. Entonces, ocultamos esto, cambiamos esto y nos vamos para. No, esas son transformaciones homogéneas. Nos vamos para acá, presentamos. Ahí está. Ahí va, pues. Órale, pues. Entonces, ya vimos hasta acá las propiedades mecánicas de los polímeros a temperatura ambiente. De aquí vamos a ver cómo se comportan los polímeros cuando ya hay cambios de temperatura. ¿Por qué van a ser importantes los cambios de temperatura en los polímeros? Bueno, por todo lo que estuvimos viendo en el curso pasado, de que existen técnicas de termoformado y que básicamente los plásticos se vuelven viscosos, se vuelven moldeables, se vuelven dúctiles, se vuelven muy mansitos a la hora de este a la hora de poder formar un producto o a la hora en la que a mí me interesa conseguir
Pues sí, que a la hora que a mí me interesa conseguir una forma en particular, es mucho más fácil calentarlo y meterlo en un molde que tallarlo directamente con martillo y cincel. Entonces, déjenme ver por acá. Ya vimos toda la parte mecánica. Lo que sigue es la parte termodinámica. Acá está. Entonces, vamos a ver que al principio teníamos una curva de estrés contra elongación, como la que vemos ahorita en pantalla en el lado derecho, y vemos que tenían para diferentes tipos de polímeros teníamos una curva como la roja, para un polímero frágil, teníamos la curva roja de tipo A. Para un polímero plástico teníamos una curva azul tipo B. Y para un polímero elástico tenemos una curva de elongación del tipo C. Entonces, de ahí vamos a ver lo que sigue. De ahí vamos a ver que esta curva de estrés contra elongación varía conforme yo voy variando la temperatura. En general, lo que podemos ver con el cambio de temperatura es que vamos a introducir tres cambios. Vamos a tener que, déjenme pongo acá la pizarra, aquí está, control 2. Denme un minuto que aquí se me murió la cosa que uso para anotar en el pizarrón. Déjenme la activo. Ahí está. Control 2, ahí está. Entonces, ahí va ahora sí. Entonces, ahí va. Vamos a tener que baja el módulo elástico. Acuérdense que el módulo de elasticidad depende de la pendiente que tiene la recta en cada una de estas cosas. Entonces depende del módulo que voy a tener de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y vemos cómo la pendiente va disminuyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir que la pendiente disminuya? Que la recta está cada vez menos empinada, como, no se me ocurre un buen ejemplo, pero está cada vez menos empinada. Me gustaría decir que como la economía del país, pero es el caso contrario. Entonces, vamos a tener que baja el módulo elástico y es reflejado en esa pendiente. Lo segundo es que vamos a tener una reducción, vamos a tener que la fuerza tensil va bajando. Habíamos dicho que la fuerza tensil es este pico donde está la flechita roja de este lado, déjenme se lo señalo, donde tenemos esta cosa, vamos a tener que está la fuerza tensil. Entonces, pasando a la siguiente gráfica, vamos a ver que conforme aumentamos la temperatura, voy a andar loca esta cosa. Conforme aumentamos la temperatura, si se fijan, acá empezamos en los 4 grados centígrados, en los 20, en los 30, 40, 50. Entonces, si se fijan, conforme vamos bajando en las gráficas, va aumentando la temperatura de los 4 grados centígrados a los 60 grados centígrados. Entonces, de ahí vamos a ver que empezamos con una fuerza tensil de este lado cerca de los 80 megapascales. A los 20 grados centígrados llegamos a los 20, a los 30 llegamos a los poco abajo de los 50, a los 40 grados centígrados ya estamos por debajo de los 40 megapascales, si estoy grabando lo que tengo que grabar, bueno, está chico. Y para 50 y 60 vemos que ya estamos alrededor de los 15 megapascales, ¿no? Entonces, de ahí podemos ver cómo la fuerza tensil, conforme aumenta la temperatura, va disminuyendo la fuerza tensil. Y finalmente vamos a hablar acerca de la ductilidad. La ductilidad habíamos dicho que es la capacidad de un cuerpo para la deformación plástica, ¿no? Que va a venir dada por la distancia o por la distancia que recorre la curva sin romperse. En este caso, vamos a ver de este lado, vamos viendo que la ductilidad empieza en este punto
tenemos esta región y ya para los 50 grados centígrados tenemos una gran capacidad de deformación. Nos podemos deformar un buen a esa temperatura y a 60 grados centígrados pues no se diga, tenemos aún más, ¿no? Entonces hasta ahí quiero que vean que cómo cambian las propiedades mecánicas de un polímero conforme voy aumentando la temperatura. Y como dato adicional, lo que estamos viendo en la figura son las propiedades mecánicas del polimetilo de metacrilato. Genial, lo dije bien, no pensé que lo fuera a decir bien. Para diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, de acá vamos en general, podemos revisar que este mismo material, el polimetilo metacrilato, tiene un comportamiento técnicamente frágil a 4 grados centígrados y pasa por una región plástica alrededor de los... aquí está frágil. Pasamos por una región o por unas temperaturas en las que el material se comporta como un material plástico a esas temperaturas, pero conforme nos vamos acercando al margen o al rango de los 60 grados centígrados, vamos a ver que se puede conformar, se puede llegar a transformar en un material técnicamente plástico por completo. No llega a ser elástico, pero sí pasamos de un material duro y frágil a un material blando y elástico. En principio podría ser que inclusive un tanto viscoso. Entonces, hasta acá. Esos son los efectos de la temperatura en los efectos de la temperatura en las propiedades mecánicas de un polímero. Entonces, de acá seguimos y vamos a ver cómo funciona ahora la deformación macroscópica. Al final del día, lo que nosotros vemos en una gráfica de este tipo es cómo se va deformando el material. En este caso, en lo que estamos viendo ahorita en pantalla, tenemos una deformación a temperatura ambiente y es lo que vemos acá. Físicamente, una disculpa. Físicamente lo que vamos a tener por acá es que voy a tener que para la primera región de la curva que habíamos quedado, que es la región... Déjenme ver si reviso que sí estoy grabando lo que tengo que grabar. Sí. Entonces, para esta parte, que es la región que habíamos dicho que es la región de deformación elástica, una deformación elástica que damos que es cuando la deformación se puede revertir o cuando nuestra pieza puede volver a su longitud original. Vemos que hay una elongación entre la pieza en esta región. Vemos que hay una elongación, pero en principio esta elongación puede ser reversible. Cuando pasamos el punto de la yield strength, que se traduce como, déjenme les digo, yield strength, la fuerza de fluencia, siempre se me olvida esa palabrita. Cuando sobrepasamos la fuerza de fluencia, vamos a ver que nuestro material ya empieza a tener medias, ya empieza a tener defectitos, que a pesar de que el material no está roto en sí, esa mella o esa deformación ya no va a ser posible que lo podamos regresar al estado original. Entonces, a partir de ahí, vemos que a partir de ese defecto que se le ocasionó, vemos que el defecto va creciendo y vamos permitiendo una elongación del material. Aquí ya tenemos deformaciones plásticas en las que si bien el material no se ha roto y sigue aumentando su elongación o sigue modificando su geometría, no llega a romperse. Va a llegar un punto en el que, bueno, en alguna región de esta parte, la que tenga enlaces más débiles o en la que esté más desprotegida, pues el material va a llegar a un punto en el que se va a reventar. Esta es la interpretación, digamos, gráfica de lo que nosotros podemos imaginarnos en una gráfica de estrés contra alongamiento, como la que vemos en esta figura. Entonces, de acá, lo que sigue es ya es mi segundo termito de tecito verde, que se supone que hace lo mismo que el café y nomás no me aliviano.
Ahí va, ya vimos la deformación macroscópica. Ahora viene a lo mejor algo que ustedes puede empezar a resultar nuevo para ustedes y vamos a definirlo como la deformación viscoelástica. En general vamos a tener que existen polímeros, ya habíamos dicho que hay polímeros que son medio cristalinos y polímeros que son completamente amorfos. Y dijimos que los polímeros amorfos se comportan como vidrio a bajas temperaturas, ¿no? A temperaturas por debajo de la temperatura ambiente. Después, conforme avancemos a temperaturas intermedias, eventualmente vamos a ver una cosa que se llama la temperatura de transición del vidrio, que vamos a ver que es el punto en el que se empieza o se deja de comportar como un vidrio, dependiendo de si vas aumentando o disminuyendo la temperatura. Pero bueno, la cosa es que a temperaturas intermedias vamos a tener una especie de sólido como gomoso, como plastoso, como, pues sí, viscosón. Y conforme aumentemos aún más la temperatura, vamos a poder llegar a un líquido viscoso completamente. Va a ser un material que se comporta como líquido, que conforme tú lo presionas, la presión se redirige uniformemente en todas las direcciones y que cumple con diferentes propiedades, ¿no? Ahora, cuando tengamos deformaciones relativamente pequeñas, vamos a tener que el comportamiento mecánico a bajas temperaturas va a ser elástico, como ya lo habíamos dicho. Cuando tenemos temperaturas bajas, tenemos un comportamiento elástico en el que casi no hay elongación, pero sin bronca puedo regresar al estado original de mi material sin ningún problema. Y para esta región elástica dijimos que el módulo de elasticidad está dado por la ley de Hooke. El módulo de elasticidad, esto es una E, igual a un minuto. Dijimos que la ley de Hooke dice que la elongación o el sigma es igual a el módulo elástico por la elongación, donde por acá el estrés dijimos que era, aquí no se llama estrés, aquí se llama esfuerzo en español. El esfuerzo es igual a el módulo de elasticidad por la E chiquita, que es la elongación, o bien el módulo de elasticidad se puede definir como estrés sobre elongación. Para esa región lineal vamos a tener que aplicar esto de acá, conocido como la ley de Hooke. Ahora, el problema es que conforme yo vaya aumentando la temperatura, bueno, hasta aquí, a bajas temperaturas, a temperatura ambiente, mi material se comporta como un material completamente elástico, al cual yo le voy a llamar, y este tipo de modelos se llama, o el tipo de modelo que obedece es la ley de Hooke para resortes, ligas y es el primer modelo lineal para materiales elásticos. Entonces, hasta aquí. Voy a llevar y voy a decir, ok, a un material elástico, es decir, un plástico a temperatura ambiente, todo cool, todo chévere, condiciones normales, le voy a aplicar una carga. Le voy a aplicar una carga de tal suerte así, que en un tiempo TA, no sé, en un tiempo decido ponerle la carga inmediatamente la resiente el plástico, pasa de tener una carga cero a una carga, no sé, lo que le toque. Y después de un cierto tiempo, inmediatamente deja de sentir la carga. Pasa de tener una carga con un límite o con un valor dado a una carga cero. Entonces, este es el perfil de la carga. Aquí nada más estoy diciendo cuándo aplico la carga, cuánto tiempo dura la carga sobre el material y en qué momento retiro la carga. Tiempo en el que aplico la carga, tiempo en el que retiro la carga. Entonces, para un material elástico a temperatura ambiente, que es un plástico frágil y bla, 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 lo que veríamos sería lo que sigue. Aquí en esta cosa que dice strain es la elongación o es la deformación de su material. Lo que veríamos es que al tiempo TA, que es cuando yo apliqué la carga, vamos a ver que la deformación pasa de 0 a una cierta deformación. Pero en cuanto yo quito la carga, esa deformación regresa a un valor de 0. Es decir, pongo la carga, hay deformación, quito la carga
y quito la deformación. Eso es lo que veríamos, sería el perfil de, de elongación o de deformación contratiempo de un material, de un plástico a temperatura ambiente o a temperaturas, temperaturas por debajo de la temperatura de transición. Ahora, ¿qué va a pasar conforme yo aumente la temperatura y empezamos a tener comportamientos, ya sean viscosos o de plano que sean líquidos? Bueno, entonces vamos a tener que para temperaturas intermedias el polímero se vuelve este sólido como gomoso, como, pues sí, como gomoso, como de liga, como baboso. Y vamos a tener que tiene propiedades mecánicas o características mecánicas combinadas de los dos extremos. Es decir, va a tener parte de líquido y parte de viscoso. Perdón, ando en las nubes. No es parte de líquido y viscoso, parte de sólido y parte de líquido. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, a esta con capacidad en la que tienes propiedades que son parte de un sólido plástico y parte de un material viscoso, más bien elástico, este material en el que tienes propiedades tanto plásticas como elásticas, lo vamos a conocer como la propiedad de viscoelasticidad. Es una condición o un comportamiento en específico, ¿no? Entonces, ya vimos que para un material plástico tenemos una deformación que entra y se va. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el material no sea así? En este caso tenemos que la deformación fue instantánea. Cuando empecemos a tener comportamientos viscoelásticos, sí, así es, creo que esa es la manera en la que se dice. Vamos a ver que, vamos a ver por acá, ok, vamos a tener que conforme tengamos un comportamiento viscoelástico, conforme empezamos a tener una especie de resistencia a la deformación o cuando tengamos la capacidad de no absorber el trancazo de volada, vamos a tener esto. Empezamos a aumentar la temperatura del polímero, empieza a adquirir características gomosas, empieza a adquirir una cierta elasticidad, una cierta viscosidad, y entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Al principio, al tiempo de aplicación, cuando le pongo la carga, voy a tener que existe una deformación que pasa desde 0 a un cierto nivel. Pero conforme yo dejo la carga dejo la carga sobre mi material, vamos a ver que vamos a seguir teniendo un aumento. Vamos a ver cómo, de hecho aquí sería mejor ponerlo de manera vertical. Vamos a ver cómo nuestro material, yo ya le puse la carga no está aumentando. Si se fijan, la carga es constante. No le estoy haciendo que aumente, pero con la misma cantidad de carga, mi material viscoelástico se va deformando cada vez más, hasta en el momento en el que retiro la carga y de golpe y porrazo recupera una parte de su forma original, pero recupera una parte de su forma original, pero ya no regresa a su forma original por completo, ¿no? Vemos que ahora, una vez que quito la carga, de golpe y porrazo, se reduce o se regresa una cierta parte de la deformación y después empieza a relajarse o empieza como a... Empieza de este lado a regresar la deformación hasta un cierto límite. Regularmente ya no regresa a la figura original que estaba en este punto, sino que llega a alguna otra deformación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en esa figura, o lo que me gustaría que extrajeran de ahí, es que en este caso la deformación es un proceso que depende del tiempo
y en general esta deformación está como retrasada, está como, pues sí, tiene un retraso, ¿no? No es instantáneo como en el caso del polímero completamente plástico, sino que se le aplica la carga y se va deformando poco a poco conforme pasa en el tiempo. La otra cosa que quiero que absorban de ese caso es que la deformación no es reversible, o al menos no es completamente reversible, aunque quitemos la carga que está haciendo el estrés en el plástico. Ahora, finalmente, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un comportamiento en el que voy a tener un comportamiento completamente, ¿cómo se dice? Cuando, pues digo que todavía me lo ando carburando chido. Y lo que voy a tener acá es cuando tengo un polímero que ya está completamente líquido. Lo que voy a tener es que la deformación, con cuanto yo le aplico la carga, va a ir generando una deformación, pero conforme yo le quito la carga, ya no existe, si se fijan en este caso, en el primer caso, lo voy a poner en rojo, hubo un regreso, o al quitar la carga, hubo una disminución en la deformación. En este caso también, cuando quité la carga, hubo una deformación. Y conforme yo me fui pasando una temperatura mayor, que es en el caso D, ya no existe esa baja en la deformación. Le pongo la carga, mi material, mi coso líquido, se va a empezar a deformar. En este caso también es una deformación dependiente del tiempo, no es de golpe y porrazo la deformación, pero al tiempo en el que yo retiro la carga ya no existe ninguna especie de retroalimentación, ya no existe vuelta de hoja. Simple y sencillamente mi líquido se deforma y es imposible regresarlo a su forma original, ¿no? Entonces, hasta aquí. Queda claro cómo funciona la viscoelasticidad y cómo en realidad lo que hace es que entre más viscoso o entre más vamos pasando de sólido a líquido, tenemos un retardo en la deformación. Ok, voy a suponer que sí y voy a suponer que no hay problema. Déjenme ver que estamos aquí. Déjenme... Ahora sí me están llegando todas las notificaciones de Windows. Vamos a poner esto acá, ponemos la captura de este lado. Ok, y luego vamos para acá. Entonces asumimos que no hay dudas y que todo va viento en popa. Vamos acá de este lado, pasamos a la viscoelasticidad. Y bueno, un ejemplo común en la viscoelasticidad podemos verlo en las pistolitas estas de silicón que cuestan como 20-30 pesos y que utilizamos para pegar manualidades y para pegarnos los dedos con silicón. En general es lo que estamos viendo. Ese es un polímero que exhibe viscoelasticidad. Conforme va cambiando la temperatura del polímero, podemos ver que al principio tiene una superficie gomosa, rara, y conforme calentamos el silicón, se convierte en una fase líquida que es bastante moldeable, pero que una vez que ya la pones o la derrites, una modificación mecánica a este vidrio, a este polímero, ya no se puede deshacer, ya queda deformado permanentemente, a menos de que, claro, apliques otro estrés de nuevo para moldearlo, pero ya no es a lo que nos referimos con un material plástico. Entonces, hasta aquí llegamos con esta parte y lo que sigue es hablar un poquito acerca del módulo de relajación viscoelástica. Órale pues,
Hasta acá habíamos visto que la elasticidad era algo que dependía solamente de el estrés y la deformación. El módulo de elasticidad es una relación entre el estrés, el estrés o bien la carga o el esfuerzo que se está aplicando sobre el material y la elongación o la deformación que éste sufre, ¿no? Y eso lo definíamos como el módulo de elasticidad. Vimos que en este caso los módulos de elasticidad no son dependientes más de otra cosa más que del estrés y de la deformación. Pues bueno, pues resulta que ya cuando tenemos materiales viscoelásticos, va a resultar que esta elasticidad va a depender del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen un... Déjenme, hablo por acá el whiteboard. Con ustedes creo que no tengo pizarrón. Esto es de robótica. No, creo que no tengo pizarrón. Ok, entonces vamos a ver un pizarrón aquí con ustedes. ¿Alguna preferencia para el pizarrón? Pues la que os guste, profe. Color, negro, gris, blanco, azul, verde. Verde. Órale pues, entonces nos quedamos en verde. Órale pues, entonces, imagínense lo siguiente. Este va a ser un experimento ahí virtual. Si ustedes tuviéramos un material, si se acuerdan... Quería usar el lápiz electrónico en una libreta normal. Ya lo estoy perdiendo. Entonces, ¿se acuerdan que usábamos la máquina universal, no? Y se acuerdan que era un cacharro, que era ahí un cuadradote, un marcote ahí raro. Y tenía por aquí, digamos, una base. Y por aquí tenía como un tornillote. Bueno, eso parece más un resorte. Tenía por aquí una viga. Esta cosa se podía mover hacia arriba y hacia abajo. Por aquí tenía como que unas pinzas. Y aquí tenía como que otras pinzas. Y así estaba, ¿no? Entonces, por un minutito voy a voltear la máquina universal y la voy a poner así. Y voy a poner, nada, de hecho ni siquiera es necesario, pero bueno, creo que va a ser más fácil entenderlo así. Voy a tener por aquí mi base con mi pincita y por acá voy a tener mi otra base con mi pinza esta y en medio voy a tener aquí mi barrita polimérica, ¿no? Ok, Maguey. Y entonces, para el caso clásico, para el caso que no depende del tiempo, ¿qué esperarían que pasara conforme yo voy estirando esta barrita de material? Pues meramente que sufriera una elongación a lo mejor de aquí hasta aquí, ¿no? Y si yo en ese momento detengo el estrés, o sea, si yo en ese momento la máquina le digo, no sé, pone una presión o hace un esfuerzo de 200 megapascales o de 100 megapascales o de 50 megapascales. Creo que en general la máquina lo mide en newtons y ya de ahí pues con el área transversal puedes saber el estrés o puedes saber el esfuerzo. Pero en general digamos que le digo a la máquina, ponle, no sé, 50, 100, 200 newtons o kilonewtons, los que tú quieras. Pero le voy a decir, le vas a poner 300 newtons de un trancazo y se acabó. ¿Qué creen que pase con la viga? Pues se elonga hasta donde le topan los 300 newtons y deja de crecer, ¿no? Ya está ahí da. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos un material que ya no se comporta exactamente como sólido, que ya se comporta mitad sólido, mitad líquido? Bueno, pues vas a tener aquí tus cosas estas, tus pinzas ahí raronas, tu material que ahora lo voy a poner azul porque ahora voy a ponerlo rojo porque ahora depende de la temperatura. Y ahora otra vez le voy a mandar a aplicar los mismos 300 newtons. Pero ahora lo que voy a tener es que
el esfuerzo va a depender del tiempo. Voy a mantener la elongación constante y voy a ver cuánta fuerza necesito o cuánta estrés necesito para mantener esa elongación constante. ¿Qué creen que pasaría con el estrés o con la fuerza que necesito al ir para mantener esa elongación? ¿Cómo creen que sería esa onda? Estoy de este lado y acá. En un principio llego, estiro mi material, se va a estirar una cierta parte y ahora yo quiero mantener esa elongación constante. En este caso la elongación constante es simple porque se elonga y el material es rígido. Voy a seguir necesitando los mismos 300 newtons para mantener esa deformación. Ahora, en el caso de este lado, ¿qué voy a tener? ¿Qué creen que pasa? ¿Voy a necesitar cada vez más fuerza o cada vez menos fuerza? Si el material es viscoso, ¿no será que se empieza a pandear solo? ¿No será que se empieza a deformar conforme le meto la presión? Y quizás cada vez voy a necesitar menos fuerza. No, quizás voy a necesitar más fuerza. En general podríamos determinar o podríamos esperar que se fuera necesitando menos fuerza. En general, para conseguir este módulo de elasticidad, este módulo de relajación viscoelástica, vamos a definir como la letra E sub R, y va a estar definida como el estrés que necesitas a través del tiempo para mantener una elongación constante. Estas técnicas de medición se llaman técnicas de estrés-relajación y vamos a estar viendo gráficas como las que vemos en el lado derecho. Ahora, las técnicas de medición regularmente se llaman técnicas de estrés-relajación y básicamente lo que se hace es que un espécimen es estresado o es elongado, es deformado de manera rápida con un esfuerzo digamos puntual, un esfuerzo como deltaico, y lo vamos a hacer que este nivel de elongación sea relativamente bajo. Ahora, el estrés necesario para mantener esta elongación va a ser medida como función del tiempo, que es lo que les decía. Y lo normal es que tengamos que mantener la temperatura constante. Acuérdense que no va a ser una temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente no exhiben este comportamiento viscoelástico. Entonces, vamos a ver que lo que va a pasar es que es que se me olvida cómo se traduce la palabra estrés. El estrés es el esfuerzo. Vamos a tener que el esfuerzo necesario para mantener la elongación va a ir bajando conforme pasa el tiempo, y esto se debe al proceso de relajación molecular que tiene el polímero, ¿no? Conforme el polímero está calientito, tiene la capacidad de reformarse y de reacomodarse para acomodarse en los vacantes o en los enlaces que se van estirando. Puede llegar una nueva molécula y acomodarse en ese enlace. Entonces, ya dijimos que esto lo vamos a definir como el módulo de relajación o módulo de relajación viscoelástica. Lo vemos ahí en la ecuación en la pantalla. Ay, disculpen. Yo creo que voy a tener que cambiar el tecito y el té por café, o ya de plano ya comprar el Monster al mayoreo. Entonces, de aquí que lo que vamos a ver prácticamente, lo que vamos a ver va a ser gráficas como la que vemos a la derecha, en las que vamos viendo que conforme pasa el tiempo, vemos cómo está el módulo de relajación en el eje Y. Vemos que conforme pasa el tiempo, el módulo de relajación va disminuyendo, y a su vez también podemos ver que conforme vamos aumentando la temperatura, aquí dice la temperatura 7, es la de abajo, déjenme pongo por acá la de pintar la pizarra,
La temperatura 7 es la temperatura más caliente, la temperatura 1 es la temperatura más frío, y la idea es ver que conforme vamos aumentando la temperatura, el módulo de relajación viscoelástico va disminuyendo. Lo podemos ver aquí mismo que para un solo tiempo T1 nuestro módulo de relajación va disminuyendo, y a su vez vamos viendo la forma que tiene el módulo de relajación, aunque también conforme pasa el tiempo y conforme pasa la temperatura tenemos una tendencia a la disminución de esta cantidad que es el módulo de relajación. Hasta aquí, ¿se entiende más o menos de qué va el módulo de relajación viscoelástica? Ok, bueno, que cayó otorga, ya se la saben. Entonces vamos a suponer que se entendió más o menos bien, y entonces ahí va. Lo que sigue es ver este mismo módulo de relajación viscoelástica, pero en términos de la temperatura. Se fijan, acá lo estamos viendo en función del tiempo y temperaturas, que esto al final del día lo podríamos transformar. Si tuviéramos las suficientes gráficas, podríamos transformarlo en una gráfica tridimensional. Pero vamos a ver ahora que esta parte, o vamos a ver cómo dependen las propiedades mecánicas de nuestro polímero en términos de la temperatura y el módulo de relajación. El módulo de relajación, ¿se acuerdan que esto lo vimos como en los diagramas de fases en propiedades de materiales? Y que dada en el eje X teníamos la composición y en el eje Y teníamos la temperatura. Y al seleccionar ambos dos, o al seleccionar un par ordenado de temperatura y de composición, podíamos saber en qué fase estaba mi material. Bueno, algo parecido vamos a hacer acá. Conociendo la temperatura y el módulo de relajación, adquiriendo un par ordenado de estos dos, voy a poder determinar qué tipo de comportamiento o qué tipo de material qué tipo de propiedades va a tener mi plástico. Órale pues. Entonces, lo que vemos en la figura de la derecha es una representación de la influencia de la temperatura. Una representación de la influencia de la temperatura en las propiedades mecánicas de mi material. En este caso estamos hablando de un material en específico. En la figura de la derecha tenemos lo que es un poliestireno amorfo, y en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que nuestro mapa o nuestra gráfica, que me pongo otra vez el apuntador, acá está, va a estar dividida en diferentes regiones. Para un módulo de relajación por encima de 10 a la 3, voy a tener que estamos en una región como glassy, como cristalera, como tirándole al vidrio. Vamos a ver que a módulos de relajación intermedios podemos tener comportamientos como de cuero, una especie de material, ¿qué les diré que es de ese material? Es un plástico, pero lo primero que se me ocurre son los cojines pedorros que utilizan para hacer bromas, que tienen esta textura como de cuero, que tienen esta textura como... pues, ¿qué más quieren ver? La ropa que está hecha de lo que yo conozco como cuerúleo, como piel de petróleo, son estas cosas, ¿no? La piel sintética podría ser una especie de material que es como cueroso, pero hecho de polímeros. Entonces, luego tenemos gomoso, que es ya como la liga, como cualquier material que ya sea más bien elástico, como la goma, como la llanta, como el caucho y estas cosas. Después pasamos a tener
una goma, pero como derretida, y eso ya se convierte en un flujo, ya no es un sólido. Y por debajo de esta línea ya tenemos lo que es un fluido viscoso. Estas van a ser las regiones que vamos a ver de este lado. Y lo que sigue, ya vimos estas regiones en función en función del módulo de relajación. Lo que sigue es ver que también funciona, que también pasa en función de la temperatura, ¿no? Y vamos a ver que para bajas temperaturas vamos a tener en la región vidriosa, el material es más bien rígido y más bien frágil. Luego vamos a pasar a exhibir características un poquito más gomosas conforme vamos avanzando sobre la temperatura. Vemos por acá lo que les decía, que es la temperatura, la TG, que es la temperatura de transición de vidrio. Vamos a ver por acá, acá está. Vamos aumentando la temperatura, por ahí llegamos más o menos como a la temperatura arriba está en Fahrenheit, abajo está en los grados centígrados. Tenemos que por acá estamos de los 60 a los 100 grados centígrados, la temperatura, la TG. Ok, es la temperatura de transición del vidrio, que es la dejamos ahí, y es la temperatura en la que nuestro material va a empezar a dejar de comportarse como cuero y va a empezar a comportarse como vidrio, a ser más frágil. Ahora, dato curioso, se fijan que exactamente la temperatura de transición del vidrio es también el cambio en la función de ser una función cóncava a convexa. Si se fijan, de este lado, si quisiera yo poner por aquí la pendiente de la recta, la pendiente iría pasando a lo mejor por aquí, luego por aquí, y la pendiente va por arriba, y a partir de la transición del vidrio, va por aquí, luego otra vez, pasa de ser cóncava a convexa, como se le da su regalada gana a esta cosa, pero en general se me hace muy curioso este punto, ¿no? Entonces, a partir de la definición de cóncava y convexa, se pueden llegar a cosas interesantes ya en la práctica, meramente como anotación de que el cálculo diferencial no es completamente inútil. Entonces, seguimos acá y vamos que conforme seguimos aumentando la temperatura, pasamos a un régimen cueroso, en el que la deformación va a ser dependiente del tiempo y que puede que no sea completamente recuperable o que la deformación no sea reversible tras quitar la carga. Y luego ya pasamos a la temperatura, a la parte en la que la temperatura convierte el material en un material gomoso. Aquí vamos a tener componentes elásticos y viscosos, y vamos a tener que la deformación es fácil de producir, ya que el módulo de relajación es relativamente bajo, ¿no? Entonces vamos a tener que el módulo de la relajación va a estar indicando la dureza. Altos módulos de relajación van a indicar fragilidad, bajos módulos de relajación van a indicar una deformación fácil de hacer. Entonces, luego vamos a llegar a las dos últimas fases en las que vamos a tener un flujo gomoso y en la que vamos a llegar a un flujo viscoso, ¿no? Vamos a ver que básicamente la diferencia entre estos dos es el acomodo en el que están hechos los átomos y la forma en la que las ligaduras se van rompiendo, de manera que los átomos están cada vez menos atados entre sí o que tienen demasiada energía para estar atados a un solo átomo. Entonces, hasta ahí. Y entonces vamos a ver, en la región del flujo de liga, del flujo gomoso, vamos a ver que el polímero todavía tiene algunas componentes o algunas propiedades de los sólidos, pero conforme pasemos a la región del flujo viscoso, el módulo de relajación decae de una manera bastante dramática y bueno, vemos que aquí básicamente desde un punto de vista molecular
lo que está pasando es que el fluido viscoso experimenta vibración, experimenta movimiento rotacional, empiezan a separarse o a girar unos con respecto a otros, y entonces vamos a tener que el material se comporta como las moléculas de agua. Realmente no existe un ligamento entre ellas, son las cadenas monoméricas se empiezan a deslindar de las demás cadenas, y empezamos a tener un flujo viscoso que evidentemente, si yo le meto una deformación de cualquiera que sea, ya no se va a poder recuperar. Y es lo que vamos a tener una curva de relajación de este tipo. Entonces, esta curva corresponde a un flujo viscoso, que es lo que tendríamos en esta parte, altas temperaturas, bajos módulos de relajación. Luego tendríamos esta parte de acá, el strain, que dependiendo de cómo sea la gráfica, podemos tener que puede estar entre gomoso y quizás hasta un poquito cueroso. Y ya cuando tenemos la forma de acá, vamos a tener... No, aquí está. No, espera. Wait. Está. Me corrijo esto. Acá está y acá está. Control 2. Vamos a tener por acá ¿qué? Vamos a tener ya comportamientos más frágiles, ¿no? Y que evidentemente cuando le metes la deformación a una carga, puede regresar a su forma original tras retirar la carga. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos. Vamos caminando a la casa del Señor. O vamos todos como hermanos a ponernos marihuanos. Las dos. ¿O cuál era No la se otra? cree, profe. Vamos caminando. A la casa del Señor, ¿verdad? Ajá. Ahora resulta, si yo también fui joven, pues ¿qué creen? Y bueno, entonces hasta aquí creo que se entiende más o menos bien, ¿no? Al final del día, el resumen rápido y furioso es que los plastiquitos en frío son frágiles y chafones, y conforme los voy calentando puedo obtener propiedades de un líquido, puedo obtener propiedades de viscosidad en general. Ya por ahí están como las relaciones entre las variables, decir, bueno, el módulo de relajación viscoelástico alto corresponde a materiales frágiles, un módulo de relajación más bien chiquito corresponde a materiales más bien viscosos. Y bueno, ahora, ya que vimos esta parte, lo que sigue es ver cómo se comporta un material conforme a su módulo de relajación con respecto a la temperatura. Y acá vamos a ver diferentes tipos de materiales, ¿no? Aquí solamente vimos uno, que sería la curva roja, esa es la del poliestireno amorfo. Y por ahí tenemos la curva A, que viene de un plástico cristalino isotáctico, que es como un material muy fufurufo, acá muy bien ordenadito, muy bonito. Y tenemos la curva B, que es un polímero ahí ya medio raro, es atáctico, o sea, no es completamente amorfo, pero su estructura de la cadena polimérica no está bien estable. O sea, tiene ahí, ¿se acuerdan que habíamos visto unos... los copolímeros que tenían ahí como injertos, y dijimos que había copolímero de injerto, copolímero alternante y copolímero aleatorio y estas cosas? Bueno, si no, pues por ahí lo checan, ahí están los videos. Y bueno, hasta aquí. Bueno, igual, rápidamente, acuérdense que los polímeros son unas cadenitas, así que van acá muy chidos, muy cucos, y que tienen aquí sus cadenitas, ¿no? Dijimos que uno que tiene una alta tacticidad o simetría son los que ya sabes que va a tener ciertas cadenas y que van, por ejemplo, así una arriba y una abajo. Dices, ok, tiene una buena simetría, tiene chida tacticidad. Uno que es atáctico es el que tiene las bolas donde se le viene a hinchar, entonces es como aleatorio, no tengo esa forma de definir a los polímeros.
¿Y qué más habíamos dicho? La tacticidad. Y creo que ya. Ok. Entonces, ahí va. Entonces, ahora lo que vamos a tener va a ser tres tipos, la misma curva que vimos anteriormente, pero para... Oh, que la chinga con chin. Ahí está. Pero para tres diferentes tipos de polímeros. Entonces... Ahora les digo ya. Ya voy a empezar a ver qué hago. Quizás dormirme temprano sería una buena idea. Bueno, en fin, así pasa. Cosas de la vida. Órale, pues entonces lo que estamos viendo en la figura de la derecha son las configuraciones del módulo viscoelástico contra temperatura para distintos tipos de materiales. Lo que vamos a tener es la curva C corresponde a un material amorfo, como lo es el poliestireno amorfo que habíamos dicho. Y es la misma curva de la curva anterior. De hecho, la ponemos ahí de adrede para hacer la comparación exacta o la comparación con con esa curva que ya la vimos como más a detalle. Entonces, para un polímero que tiene algunos enlaces cruzados entre las cadenas monoméricas, que ya vamos a tener que son como una especie de materiales ahí medio vulcanizados, vamos a tener una curva del tipo B en la que se comporta igualito al poliestireno amorfo hasta temperaturas ya por ahí de los 100 grados centígrados. Vemos que empiezan a separarse por ahí cerca de los 100 grados centígrados, empiezan a separarse. El B llega a un punto en el que nada más el polímero atáctico con enlaces cruzados, que dijimos que es medio vulcanizado, que es medio llantoso. ¿Cómo se llama el polímero de la llanta? Ay, se me ocurrió un chiste bien pelado, pero ya todos se lo saben. Es del ave que hace cosas con las cosas, que hace sus necesidades en los elementos vulcanizados, pero bueno. Caucho, como cauchoso, vemos que sigue aumentando la temperatura, pero no llega a ser un límite, no llega al límite líquido, sino que muy posiblemente antes de convertirse en líquido, esta cosa se achicharre, se queme. ¿Qué es lo que vemos, no? Vemos que llega un punto en el que mi material, ¿qué hora es? Ok. En vez de seguir bajando o en vez de seguir bajando su modo de relajación, ahí ya simple y sencillamente se descompone, se achicharra, pero no llega a derretirse y a convertirse en un líquido viscoso. Ay, Dios mío de mi vida. Y entonces, al final del día, lo que vamos a ver, cuando tenemos un polímero bonito del isotáctico, lo que podemos ver es que aguanta muy bien de temperatura desde glacio cristalina hasta como cueroso. Funciona bastante bien hasta los 200 grados centígrados, donde de plano los enlaces moleculares se rompen y se transforma de manera relativamente rápida, en cuestión de 50 grados centígrados, de un material gomoso. Si se fijan, 50 grados centígrados no es tanto, porque para pasar de glaci a cueroso fueron más de 150, fueron como 150 grados centígrados, y de cueroso a líquido nada más pasaron como unos 40 grados centígrados. Entonces tiene un decaimiento bastante rápido para un material que en principio era cristalino, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos con esta parte? Se entiende más o menos que diferentes tipos de plásticos pueden tener diferentes resistencias a la temperatura, y que con base en esto, o con base en estas gráficas, uno puede decidir cuál es el polímero que me convierte para cierta aplicación, dependiendo del rango de temperaturas de operación del sistema en el que va a estar operando. O a lo mejor quieren un material que lo puedan moldear fácilmente. No utilizas un cristalino, porque tendrías que llevarlo a los 200 grados centígrados, moldearlo, dejarlo que se enfríe
Pero al enfriarlo tendrías propiedades bien chidas, tendrías propiedades de relativa dureza y un poquito de elasticidad con poca deformación. Insisto, con estas gráficas puedes imaginarte a qué rango de temperatura va a tener qué propiedades tu material, y si lo regresas por la curva de temperatura, puedes también determinar, bueno, lo puedo moldear, y cuando la regrese a temperaturas normales de operación, a temperaturas ambiente, ¿qué pasaría? ¿Qué voy a obtener a cambio, no? Entonces, estas gráficas obtienen su valor de ese lado. ¿Se entiende más o menos lo que dije? Más o menos. Ok. Si tienen dudas o algo, coméntenme con confianza. Ya saben que me pueden interrumpir en el momento que ustedes gusten. Sí. Me pueden decir lo que sea, ¿no? Igual, pues sí, estamos para servirles en ese sentido. Lo que seguiría por acá es hablar de la fluencia viscoelástica, tío. No sé por qué demonios le llaman así, pero creep es como... Pues sí, bueno. El caso es que viscoelastic creep lo estamos traduciendo, o la traducción literal es fluencia viscoelástica. Y vamos a definirla como la susceptibilidad a la deformación dependiente del tiempo cuando el estrés se mantiene constante. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos, ok, voy a hacer esta chiva, pero voy a mantener la elongación constante y el estrés es el que voy a ir variando? Voy a ir variando el estrés de manera que mi elongación se mantenga constante. ¿Cómo hacer eso? Bueno, conforme yo vaya incrementando o conforme la elasticidad de mi material sea mayor, cada vez voy a necesitar menos fuerza para mantener la misma elongación o la misma deformación. Entonces, ahora voy a hacerlo al revés y voy a decir, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, voy a mantener la elongación, dame un minuto, la puse igual, aquí lo corrijo de una vez. Discúlpenme, déjenme lo paso de este lado. Jajajaja. Necesitaría ponerlo acá. Bueno, ya. Señales divinas. Por hoy yo pienso que ya estuvo bueno, ya estuvo, Ferraz. Déjenme paro la grabación.